Saludos Warhammers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Menkop y en este vídeo continuamos conociendo la historia de Warhammer Fantasy. Aún seguimos con los orcos y goblins y nos quedan unos cuantos episodios con su compañía. En este episodio vamos a conocer un poquito sobre el Waaagh de Grom. La mayoría de los caudillos cuyas campañas de destrucción han hecho estremecerse el mundo han sido orcos y no goblins. Grom fue uno de los poquísimos goblins que ha logrado alcanzar ese mismo nivel de prestigio, pues su prodigiosa talla rivaliza con la de los más grandes comandantes orcos que jamás hayan existido, y su ambición de conquista sin duda los sobrepasa a todos ellos. Y no es que Grom fuese particularmente alto, que no lo era, sino que estaba enormemente gordo. Su cuerpo era tan masivo que llegó a ser conocido como el panzudo de la montaña nublada, o simplemente Grom el Gordo. Grom saltó a la fama tras zamparse una enorme cantidad de carne troll con motivo de una apuesta. Para quien no lo sepa, vale la pena destacar que los trolls se regeneran, y por lo tanto su espantosa carne es virtualmente imposible de absorber y procesar como alimento, a menos que haya sido cocinada a conciencia, o que el comensal en cuestión tenga la misma capacidad que los trolls para digerir rocas, carroña, de todo tipo e incluso acero. Grom no tiene ni mucho menos dicha capacidad, y por tanto debería haber muerto de todas. Con su estómago temblando y expandiéndose visiblemente debido a la carne troll que crecía constantemente en el interior de su estómago, Grom pasó varios días retorciéndose de agonía, para el regocijo general de sus competidores en la apuesta. De algún modo, tras semanas de indigestión crónica y de accesos flautulentos casi mortales, su metabolismo alcanzó un punto de equilibrio y Grom consiguió ir digiriendo la carne de la bestia más o menos al mismo ritmo al que crecía. De aquella experiencia emergió triunfante un Grom aún más fuerte y mórbidamente obeso. Con su nueva fuerza y resistencia, Grom se labró rápidamente un camino hasta la cúspide de la tribu Acharrota. Su ascenso al puesto de caudillo era inevitable, pues para los orcos y goblins el tamaño equivale a poder, y desde luego Grom tenía un aspecto de lo más poderoso, se le mirase por donde se le mirase. En un lapso de 10 años, Grom logró que los goblins de la Acharrota se expandieran desde sus exiguos y deprimidos dominios, conquistando a muchas otras tribus de orcos y goblins del sur de las montañas del fin del mundo y las tierras yermas. Todos los caudillos son arrogantes y presuntuosos, pero de nuevo Grom mostró que todo lo que rodeaba tenía unas proporciones épicas. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que Grom era un insignificante goblin de una tribu secundaria, que de pronto había crecido en tamaño y poder hasta llegar a someter abusivamente a otras tribus de orcos y comandarlas según su voluntad. Por tanto, no era de extrañar que se le subiera a la cabeza. Grom empezó a referirse a sí mismo en tercera persona, y cualquiera que se dirigiese a él debía usar los títulos como su suprema inmensidad, su pena de sufrir su ira. En una ocasión se enfrentó a un líder rival de una tribu de goblins nocturnos de la montaña del trueno y lo derrotó aplastándolo con su panza, tras lo cual se quedó con su tribu y unió a su horda, que al igual que la panza del propio Gorn no paraba de crecer. En el año 2410, Grom, ahora un goblin verdaderamente masivo con un tripón que ondulaba de manera antinatural, marchó al mando de su horda a través del paso del Fuego Negro y hacia el norte, a lo largo de las tierras altas en poder de los enanos. En aquella campaña redujo a ruinas unas cuantas fortalezas enanas, profanó muchas tumbas de ancestros enanos y ordenó remodelar una colosal estatua del dios enano Grumgni, volviéndola a tallar para que se pareciese a él. Furiosos por este nuevo ultraje y por el lamentable nivel escultórico de los pieles verdes, los enanos se agruparon en masa con la intención de machacar sin piedad al caudillo goblin y su horda. Los enanos, con el rey Brackrick al mando, hicieron frente al Waaagh de Grom en la batalla de la Puerta de Hierro. Tras 3 días de combate ininterrumpido, ambos bandos se retiraron para tomar aire, dejando atrás un gran montón de muertos, pero ningún vencedor claro. Para los enanos dicho resultado no era otra cosa que un completo desastre. La oxidada hacha de Gorn, conocida por el poco original nombre de El Hacha de Gorn, había sajado y rajado a una espantosa cantidad de los mejores soldados del rey, y con tantas bajas entre sus filas no cabía la menor esperanza de rechazar a los pieles verdes. Presa de la desesperación, los enanos se retiraron a sus diversos bastiones y, tragándose su orgullo, enviaron un emisario al imperio pidiendo ayuda. Por su parte, Grom el Panzudo ya había reemplazado sus bajas con nuevas tribus, principalmente de goblins, que habían corrido a unirse al corpulento líder. Pero por desgracia para los enanos y para el imperio
El emperador reinante en ese momento era Dieter IV, conde elector de Stirland y quizás el personaje más irresponsable e insensible que jamás haya ocupado el trono imperial. Cuando el mensajero del rey enano llegó al Palacio Dorado de Dieter en Null, por aquel entonces era la capital del imperio, el emperador reaccionó de manera inmediata, pero no enviando ayuda a los enanos, sino largándose de Null con toda la corte para refugiarse más al oeste, en Altdorf, al fin de estar lo más alejado posible de la amenaza piel verde. Disgustado, el mensajero enano volvió a Karazakarak, en donde su rey recibió las noticias sobre la decisión del emperador Dieter, con simple estoicismo y una nueva anotación en el libro de los agravios. Conscientes de que eran incapaces de contener por sí solos la ambición de Grom, los enanos resolvieron, una vez más, cerrar los gruesos portones de sus fortalezas y defenderse desde el interior de las mismas. El Wag de Grom recorrió las montañas arriba y abajo, pero no fue capaz de tomar ningún bastión enano de importancia ni hacer salir a los tapones para pelear en campo abierto. Mientras tanto, goblins llegados desde las tierras yermas y también goblins nocturnos venidos de lugares tan lejanos como las montañas Ojo Rojo seguían uniéndose a las legiones de Grom. Por todo el paso de los picos podían verse largas líneas de campamentos temporales y las caravanas de las usureras tribus de los pieles verdes mercaderes. También tribus de jinetes de lobos dispuestas a poner sus estandartes y su experiencia de combate al servicio del ya legendario caudillo, que a fin de acomodar su masivo cuerpo y maravillar aún más a sus seguidores, había decidido empezar a desplazarse a todas partes montando en un resistente carro diseñado a su medida. Dirigiendo sus huestes hacia el oeste, Grom devastó las provincias imperiales de Stirland y Talaveklan y llegó a entrar en la mismísima Ochland, a la sombra de las montañas centrales. Los ejércitos del imperio fueron enfrentados y derrotados uno tras otro, y pronto los humanos decidieron dejar de luchar y retirarse tras los muros de sus ciudades fortificadas. La campiña quedó abandonada, el gran bosque se convirtió temporalmente en reino goblin. Grom decidió evitar las zonas fuertemente fortificadas y prefirió que su Wag se habituallase de lo que crecía en el campo, dejando a su paso grandes extensiones de tierra quemada. No obstante, esta estrategia tuvo una notable excepción, desde que el héroe imperial Magnus el Piadoso se convirtiese en emperador años atrás. La capital del imperio había sido Null. Recientemente, sin embargo, las defensas de dicha ciudad habían sido desatendidas en favor de las preferencias de Dieter, por la magnificencia del mármol. Obviamente, Grom no podía ignorar un blanco tan goloso como aquel, y así, el maravilloso palacio de oro de Dieter y sus grandes fuentes y edificios anexos fueron destruidos en el ataque subsiguiente. Durante semanas, las adoquinadas calles de Null retumbaron con el sonido de las alocadas carreras de carros. Para la decepción de las belicosas peñas de orcos negros que se habían unido al Wag, Grom se daba por satisfecho con tumbarse a descansar sobre las pilas de tesoro que había acumulado hasta ese momento. Aunque el caudillo seguía siendo muy popular entre la mayoría de sus tropas, esa falta de iniciativa y dirección tuvo el efecto de disipar muchísimo a las tribus que se dedicaron a saquear extensas zonas del imperio, cada una por su cuenta. Pero la más poderosa nación humana no era en ese momento más que una colección de comunidades aisladas que se acumulaban tras muros fronterizos defendidos, mientras que fuera de ellas las hordas de Grom el Panzudo compaban a sus anchas saqueando lo que les venía en gana. Los goblins silvanos emergieron de sus escondrijos para unirse a la destrucción y sus arañas gigantes empezaron a trepar sobre las empalizadas y más tarde sobre los muros de piedra, hasta que en poco tiempo incluso las ciudades amuralladas empezaron a ser víctimas de los saqueos. El fin del imperio parecía inevitable, pero durante todo aquel tiempo nadie se había ocupado de arar ni sembrar la tierra. El emperador estaba demasiado paralizado por el miedo como para poner atención a sus ejércitos, prefiriendo pasar sus días refugiado en la seguridad de Altdorf, mientras soñaba con doncellas ligeras de ropa tumbadas en torno a grandes pilas de oro. Tan solo el desesperado valor del príncipe Wilhelm, primo de Dieter, hacía albergar algunas esperanzas a los súbditos del imperio, aunque su ejército lleno de milicianos no tendría la menor posibilidad de resistir el envite contra el grueso de las salvajes hordas de Grom. Lo cierto es que los pieles verdes estaban tan divididos y esparcidos a lo largo de tantas provincias que lo que sí prefería factible era confrontar y vencer estos grupos más pequeños por separado. Por tanto, Wilhelm se concentró en preservar los fértiles campos de Reikland, una vasta alacena que podía llegar a ser suficiente para mitigar el hambre de toda la nación, siempre y cuando los pieles verdes pudieran ser expulsados, claro. Pese a la urgente insistencia de sus orcos negros, Grom seguía dándose por satisfecho con tumbarse a la fresca sobre las montañas de botín que había saqueado.
fue una profecía en el estado de trance por parte de su chamán, el viejo Piñoz Negroz, el factor que volvió a incendiar el espíritu guerrero de Grom. «Llévalos al mar», dijo Piño Negroz. «Gorko y Morko quieren acleplastes nuevos sitios». En ese mismo momento, Grom pasó del índole de letargo, en el que se hallaba sumido en un estado de frenética excitación mucho más común en él, sin esperar siquiera a que sus esparcidas legiones de pieles verdes se reagruparan. Ordenó a todas las tropas que estaban a distancia de oírle gritar que se dirigieran hacia el oeste, incluso marchando solo con una porción de su potencial ejército. Para Grom supuso un juego de niños derrotar al ejército de Vindelland, que le salió al paso. Debido a un disparo de cañón que destruyó su carro en esa batalla, Grom se vio obligado a hacer una breve parada logística en la ciudad de Medenheim. Allí se hizo fabricar un nuevo carro de aspecto magnífico, hecho con las bisagras que sujetaban el techo del templo del Lobo Blanco. Nadie se sorprendió de que Grom bautizase este nuevo carro con el mismo nombre que tenía el antiguo, el carro de Grom. Las prisas del caudillo goblin por alcanzar la costa eran tales que dejó Medenheim virtualmente intacta, salvo por el ya mencionado techo del templo, las destrozadas puertas de la entrada de la ciudad y la típica pestuza que dejaban los pieles verdes allí por donde pasaban. Tras devastar grandes extensiones de Norland, Grom llegó hasta la costa y de inmediato ordenó construir una flota a las hordas que le seguían. Varias tribus talaron arces y arces de bosques, mientras que otras fueron en busca de provisiones y pertrechos. Jamás se había visto antes en el mundo una flota con aquel aspecto. Enormes y toscos pecios flotantes de madera, propulsados por hélices o velas hechas a base de gigantes retales de telas. Siguiendo el típico sistema de los pieles verdes, para fabricar las embarcaciones se utilizaron todos los materiales disponibles, lo cual, por ejemplo, dio lugar a atalayas imperiales que fueron desmanteladas por completo y vueltas al mar, de manera un tanto chapuceras, por supuesto, y colocados sobre las cubiertas de los barcos más grandes. Muchos caudillos, particularmente lo de las peñas de orcos y goblins negros, protestaron diciendo que sus chicos debían dedicarse a combatir, no a sudar haciendo trabajos de carpintería. Sin embargo, Grom decapitó a los suficientes descontentos como para que el resto dejase de protestar. En los meses siguientes, Grom se hizo a la mar y se abrió camino bajando por la costa, seguido de cerca por los valerosos navíos de la Armada Imperial. El almirante von Kronitze no quería arriesgarse a enfrentarse contra la numerosa flota piel verde, pues estaba convencido de que con el paso del tiempo, las mareas y la ineptitud naval de sus enemigos le acabarían haciendo gratis buena parte del trabajo. Sin embargo, cuando la flota de Grom empezó a navegar por el delta del poderoso Reik en dirección a Marienburgo, Kronitze se dio cuenta de que no tenía más remedio que atacar. Lo que siguió fue una masiva y sangrienta batalla naval que hundió la mitad de la flota imperial y obligó a la otra mitad a retirarse hacia el mar entre crecientes vientos. Marienburgo había quedado indefensa para ser invadida. Pero entonces la fortuna sonrió al imperio con un brusco cambio de clima. Se desató una fuerte galerna que empeoró sensiblemente el estado del mar. Por fin, los orcos y goblins iban a pagar cara su escasa pericia marinera. Incapaces de alcanzar ningún punto seguro, muchos de los barcos cargados hasta los topes de pieles verdes se hundieron sin contemplaciones. El resto de la flota fue arrastrada mar adentro por la furia de la tormenta, hasta perderse más allá de la línea del horizonte. Aunque muchas de las destartaladas naves pieles verdes se hundieron cerca de las costas bretonianas, el resto de la flota se las apañó para capear la tormenta. Tras pasar por el mar más de 40 días con sus noches, la ya muy reducida armada de Grom logró echar el ancla en una extraña costa cubierta de niebla. Las avezadas patrullas costeras se quedaron estupefactas al ver a la horda de intrusos de pieles verdes que se estaba desencadenando en aquella playa con suelo de guijarros. Era una de las inhóspitas calas de Ibris, en la costa este de Ulthuan. Los altos elfos de aquellas tierras disponen de muchas protecciones mágicas para avisarles de la presencia de extranjeros. Entre los cambiantes bancos de arena, las neblinas místicas y los innumerables monstruos marinos que asolan sus aguas, es raro que ni un solo barco forastero logre pasar sin sufrir algún percance. Por tanto, que varios centenares de navíos en un estado ruinoso hubiesen podido llegar hasta allí, para los altos elfos, evidenciaba que aquella armada tenía a su favor grandes poderes mágicos o una suerte completamente absurda. Aunque las tropas de Grom eran ya apenas una fracción de lo que habían llegado a ser en su momento de máximo esplendor, cuando se desplegaron en la costa de Ulthuan quedó patente que seguían componiendo una horda temible. Muchas de las monturas de los jinetes de lobo se habían despedazado entre sí durante la travesía, pero por eso mismo, las que aún quedaban estaban en buen estado y bien alimentadas, y seguirían avanzando para explorar el terreno.
La única serpiente alada que había sobrevivido hasta allí, encadenada en la húmeda y apestosa bodega de uno de los barcos, rugió de furia al ser devorada, atacando a sus encarceladores goblins y comiéndoselos por docenas. Solo el chamán de la horda, el viejo Piñoz Negroth, fue capaz de domar a la bestia y, tras hacerlo, reclamó como montura personal. Grom ordenó que todas las naves fueran desmontadas y se aprovecharan sus restos para fabricar máquinas de guerra y un nuevo carro para sí mismo, pues su antiguo vehículo descansaba por entonces en algún lugar del fondo del océano. Grom era consciente de que ya no iba a haber posibilidad de vuelta atrás. Si Gorko y Morko quería que aquellas misteriosas tierras fueran conquistadas por los Pieles Verdes, él era el goblin que cumpliría sus deseos. Los altos elfos, ampliamente superados en número, poco pudieron hacer para frenar la furia de Grom. Se mantuvieron pequeñas dotaciones de altos elfos para defender los pasos de los ríos, poblaciones, atalayas y mansiones que había aquí y allá, por la escasamente poblada costa. Pero ello no tuvo ningún efecto. Todos los emplazamientos fueron conquistados y saqueados uno detrás de otro. Los orcos y goblins se regocijaban al ver las delicadas construcciones de los Orejotas, reducidas a ruinas. El viejo Piño Negroth tenía el pálpito de que todos los brillantes y blancos monolitos élficos que rodeaban la isla debían ser arrancados del suelo y destruidos. Al oír esto, Grom ordenó que se hiciese de inmediato. Cada uno de aquellos menires mágicos había sido cuidadosamente plantados en la tierra y rodeados por hechizos de protección. Su función era la de capturar la energía mágica que quedaba suelta por todo el mundo y alterarla en una amplia espiral hacia el Ulthuan, como si fuera el agua de una pila atraída por un desagüe. Por tanto, la pérdida de una sola de aquellas rocas podía tener graves consecuencias a largo plazo, y las tropas de Grom habían destrozado no una, sino muchas. Cuantos más de aquellos monolitos élficos eran derribados o inutilizados, más amenazantes parecían las ondulaciones neblinas y las luces multicolor que se extendían por los cielos nocturnos de Ulthuan. Sin que los Pieles Verdes lo supieran, cada monolito destruido había aumentado de algún modo el poder de Piñoz Negroth, hasta el punto de que el ajado chamán estaba ya a reventar de energía arcana en estado puro, y empezaba a caer en el abismo de la locura. Aún así, todavía conservaba la suficiente cordura como para adivinar el emplazamiento en el que se encontraba una gran ciudad élfica. Así que se lo indicó a Grom, quien ordenó a sus ejércitos marchar en aquella dirección de inmediato. Transcurridos unos pocos días, los jinetes de lobo informaron a su señor que efectivamente una ciudad de altas y esbeltas torres se divisaba en el horizonte. Grom estaba ansioso por librar una batalla digna de su reputación y obtuvo su deseo. La ciudad en cuestión era Tor Ibris, una antigua metrópolis élfica cuya gloria y belleza estética rivalizaban con la de cualquier otro lugar jamás creado. Tor Ibris descansaba en la boca de un puerto natural, sobre 9 colinas que ascendían desde las fértiles llanuras colindantes, mientras que por detrás de la ciudad los altísimos muros se alzaban las escarpadas montañas Anuli. Los altos elfos, confiados de vencer a aquellos bárbaros verdes, que bien, si eran muy numerosos también les parecían pequeños y bastante estúpidos, mandaron desde Tor Ibris un ejército lo bastante formidable como para asegurarse de que ningún repugnante goblinoide mancillara ni una más de sus queridas moradas. A 10 leguas de distancia de las elegantes torres de la ciudad, ambos ejércitos por fin chocaron. Grom ordenó a su infantería que avanzase para trabar a los orejudos, mientras que sus escazos jinetes de lobo y sus carros de garras intentaban dar un rodeo para atacar a la retaguardia enemiga. En primera instancia, muchos Pieles Verdes fueron abatidos por las letales espadas y lanzas élficas, pero Grom, rodeado por un auténtico mar de goblins, se mantuvo al pie sobre su carro y ordenó a sus tropas que aguantasen posiciones. Aunque los goblins no estaban logrando causar muchos daños, el propio Grom era una verdadera máquina de matar. Las cuchillas de la rueda de su carro segaban a los elfos como si fueran espigas de trigo, y su poderosa hacha decapitaba aún más hijos de Ulthuan con cada golpe. Cuando por fin las ahuyentes tropas Pieles Verdes, que estaban llevando a cabo el movimiento de flanqueo, contactaron con el enemigo, empezó la verdadera carnicería. 3 días más tarde, tras haber empañado los campos con la sangre de altos elfos, las máquinas de guerra de Grom se desplegaron a las puertas de la ciudad y empezaron a lanzar grandes proyectiles de roca contra sus muros. Mientras tanto, los cielos seguían oscureciéndose más y más debido a las maléficas energías liberadas tras la destrucción de los monolitos élficos. De pronto, el suelo empezó a temblar y por fin los altos elfos se dieron cuenta de la magnitud de aquella tragedia. Si no reparaban cuanto ante los monolitos caídos, o aún peor, si tan solo uno más resultaba dañado, toda la isla de Ulthuan podría resquebrajarse y saltar en 1000 pedazos.
Las máquinas de guerra de los goblins pasaron un día entero castigando Toribris, hasta hacerle perder su aspecto orgulloso. Muchas de sus torres fueron pulverizadas, y aquellas que resistieron en pie quedaron aisladas. Los antaños elegantes puentes que las conectaban, unas con otras, estaban destruidos o en llamas. Finalmente, Grom ordenó a sus huestes iniciar el asalto final contra la ciudad en ruinas, aunque el ejército piel verde había perdido ya su capacidad para reemplazar las bajas. Su número seguía siendo más que suficiente para abrir brecha en las probablemente defendidas murallas de Toribris y arrasarla hasta que no quedase piedra sobre piedra. Nunca antes había visto los pieles verdes una arquitectura equiparable a aquella. Las esbeltas columnas que se inclinaban o bifurcaban con un gusto exquisito para sostener los edificios milenarios, las estructuras perfectas, las maravillosas fuentes y plazas al aire libre. Sin embargo, a los pieles verdes no les impresionó lo más mínimo. Lo único que les preocupaba era que su asalto causara el mayor nivel de anarquía y destrucción posible. Entre risas, al ver cómo se extendían las llamas, las peñas de goblins se entretenían en arrancar los brazos de las estatuas, torturar a los elfos heridos que caían en su poder o hacer añicos cualquier signo de civilización sobre el que podían poner sus garras. Los elfos seguían luchando por defender la ciudad en ruinas, pero lo hacían con lágrimas en sus ojos ante la irrecuperable y despiadada destrucción de tanta belleza y tradición. Entonces, súbitamente, la propia isla se estremeció con un terremoto que enterró a muchos elfos y goblins bajo pilas de cascotes. Ulthuan sufría sus primeras convulsiones, al no estar ya protegida por los grandes monolitos que hasta entonces habían mantenido a raya el vórtice de la energía del caos en estado puro. Piños Negros se lanzó volando sobre la serpiente alada contra las almenas de la torre de la guardia. Pese a estar enloquecido por la energía mágica que corría por su cuerpo, el viejo chamán sabía que bastaba la caída de un solo monolito más para que la isla entera se hundiera en el mar. Por tanto, se vería bañado en un aura de poder casi infinito, e iniciaría una era de masacre como el mundo no había conocido jamás. Sin embargo, antes de que Piños Negros pudiera alcanzar su objetivo sobre el Menhir o liberar su vasta reserva de energía mágica, una nueva fuerza hizo aparición en la rugiente batalla. Desde los cielos descendió el Tharion, un capitán anotoelfo de gran renombre. Montaba a lomos de un grifo, y la venganza destellada en sus ojos. Mientras una tormenta mágica de dimensiones cataclísmicas se desataba, partiendo el horizonte con continuas descargas de rayos multicolor, el Tharion decapitó a Piños Negros con un único revés de su espada. Al mismo tiempo, abajo en tierra, los veteranos regimientos de los elfos del Tharion empezaron a entrar en la arruinada ciudad para hacer frente a Grom y expulsar a sus hordas. Al instante, el Tharion y el puñado de hechiceros altos elfos a los que había podido reunir concentraron todos sus esfuerzos en calmar la tormenta mágica para prevenir sus catastróficas consecuencias. Con la oportuna llegada de aquellos inesperados refuerzos, la batalla alcanzó un nuevo crescendo. Hasta entonces, los elfos, ampliamente superados en número, se habían estado retirando lenta pero inexorablemente a través de las arruinadas calles de la ciudad. Ahora, sin embargo, eran ellos quienes avanzaban y los pieles verdes quienes se veían forzados a replegarse. Pronto, los cobardes goblins perdieron toda confianza en la victoria y se batieron en una masiva y caótica retirada. La muerte de su chamán, la llegada de las tropas élficas frescas y la antinatural tormenta que estalló en el cielo se combinaron para hacer que los pieles verdes fuesen presa del pánico y rompieran filas. Una vez más, Grom trató de organizar sus tropas, pero finalmente él también se dio por vencido y decidió huir de Toribris, mientras que a su alrededor las últimas torres que aún quedaban en pie se tambaleaban y caían. Nadie sabe a ciencia cierta qué le pasó a Grom de resueltas de aquel conflicto. Los elfos nunca llegaron a atraparlo, y hay quien dice que de hecho aún reside en aquella extraña tierra, en lo más alto de las mágicas montañas de Ulthuan. Otros dicen que huyó montado en la serpiente voladora de su excéntrico chamán y que todavía sigue buscando nuevas tierras que merezcan ser conquistadas. Nadie sabe seguro su paradero, pero las tierras yermas persiguen los rumores de que algún día su corpulenta majestad volverá para guiar a los pieles verdes hacia nuevos días de gloria. Y con esto damos por finalizado este nuevo episodio sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy. Espero que os haya gustado y os emplazo para el siguiente, donde continuaremos conociendo a otro gran caudillo de los orcos y goblins. Os invito a suscribiros si no lo estáis, para no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis seguirme en redes sociales, estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Además, tengo grupo Discord para aquellos que os gustan los videojuegos, donde podréis encontrar partidas de diversos juegos, principalmente del universo de Warhammer o de los Wargames en general. Muchas gracias a todos por oírme y hasta la próxima.